Queremos considerar la función dada f de x en el intervalo cerrado de 5 a 7 negativos. Comenzaremos por encontrar la pendiente promedio o media en este intervalo, que sería la pendiente de la línea que pasa a través de los puntos cuando x es igual a 5 negativos y x es igual a 7. Luego, según el teorema del valor medio, existe a que en el intervalo abierto de 5 a 7 negativos, de modo que f' de c, cuál sería la pendiente de la línea tangente, es igual a la pendiente media o promedio. Por lo tanto, queremos encontrar los valores de c en este intervalo. Comencemos mirando esto gráficamente. La función dada se representa aquí en azul en el intervalo cerrado de 5 a 7 negativos. Entonces, la pendiente de esta línea roja que pasa por los dos puntos finales en el intervalo cerrado de 5 a 7 negativos sería la pendiente media o media. Entonces nuestro objetivo es encontrar los valores de x en la función donde la pendiente de las líneas tangentes sería la misma que la pendiente media o la pendiente de esta línea roja. Si lo observamos gráficamente, podemos ver que deberíamos poder encontrar dos valores de c donde la pendiente de esta línea tangente, y la pendiente de esta línea tangente serían las mismas como la pendiente media o promedio. Entonces, para comenzar, encontraremos la pendiente media, donde la pendiente es igual al cambio de y dividido por el cambio de x, donde el cambio en y sería el cambio en los valores de la función, que sería f de 7 menos f de 5 negativos. Y el cambio de x sería 7 menos 5 negativos. Para ahorrar tiempo, ya he encontrado estos valores de función. Si sustituimos 7 en la función, obtendría 64. Entonces tendríamos 64 menos f de 5 negativos, es negativo 152. Dividido entre 7 menos 5 negativos, sería 7 más 5 o 12. Esto resulta en 216 dividido entre 12. Entonces la pendiente media o promedio es igual a 18. 216 dividido entre 12 es igual a 18. Entonces, para encontrar los valores de c, de modo que f' de c sea igual a 18, encontraremos la función derivada, la igualaremos a 18 y resolveremos x. Si esta es la función dada, entonces la función derivada f' de x sería igual a la derivada de 2x a la tercera, que sería 6x al cuadrado, menos la derivada de 6x al cuadrado que sería 12x. Menos la derivada de 48x que sería 48, más la derivada de 8 que sería 0. Por lo tanto, queremos determinar cuándo esta función derivada sería igual a la pendiente media de 18. Así que ahora seguiré adelante y resolveré esta ecuación en la próxima diapositiva. Vayamos y establezcamos esto igual a 0 restando 18 en ambos lados que nos daría 6x al cuadrado menos 12x. Negativo 48 menos 18. Eso sería negativo 66 o menos 66 es igual a 0. Tenemos un factor común aquí de 6. Factoricemos 6, dejándonos con x al cuadrado menos 2x menos 11 es igual a 0. Pero desafortunadamente esto no va a tener en cuenta. Entonces, para encontrar nuestras soluciones aquí, tendremos que usar la fórmula cuadrática, donde a es igual a 1, b es igual a negativo 2, y c es igual a negativo 11. Entonces tendríamos x es igual a negativo 2. Más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, eso es negativo 2 al cuadrado, menos 4 veces a que es 1, veces c que es negativo 11. Dividido por 2 veces a o 2 veces 1. Entonces, ahora tenemos x igual, esto sería positivo 2, más o menos la raíz cuadrada de, esto sería 4 más 44 que sería 48. Dividido por 2. Y podríamos simplificar la raíz cuadrada de 48. La raíz cuadrada de 48 es igual a la raíz cuadrada de 16 por 3. La raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Entonces esto se simplifica a 4 raíz cuadrada de 3. Entonces tenemos 2 más o menos 4 raíces cuadradas de 3 divididas por 2. Simplifica esto. Recomiendo dividirlo en dos fracciones separadas. Tenemos x es igual a 2 dividido por 2 más o menos 4 raíz cuadrada de 3, dividido por 2. Si lo hacemos de esta manera, evitamos cometer el error de simplificar solo estos dos. Como no podemos simplificar la suma o la resta, esto se simplifica muy bien a 1 más o menos 2 raíz cuadrada 3.
Y, por lo tanto, podemos decir que C sub 1, garantizado por el teorema del valor medio, sería 1 más 2 raíz cuadrada de 3, y C sub 2 sería igual a 1 menos 2 raíz cuadrada de 3. Estos son los valores de C que queremos, pero si queremos verificar esto gráficamente, también deberíamos obtener aproximaciones decimales para que podamos encontrar más fácilmente las ubicaciones en el gráfico. Y ya lo hice. 1 más la raíz cuadrada de 3 es aproximadamente 4.4641. 4.4641. Y 1 menos 2 raíz cuadrada de 3 es aproximadamente negativo 2.4641. 2.4641. Ahora, en nuestra tarea, no debemos redondear estos valores a menos que se nos indique. Deberíamos usar los valores exactos. Pero si vuelvo a nuestro gráfico, observe que aquí es donde x es aproximadamente 4.4641. Donde la pendiente de la línea tangente es la misma que la pendiente media. Y aquí es donde x es aproximadamente negativo 2.4641. Nuevamente donde la pendiente de la línea tangente es la misma que la pendiente media. Estos son los valores x o los valores c garantizados por el teorema del valor medio. Espero que hayas encontrado esto útil.